Icaza, representante de la Cámara de la Minería del Ecuador. Él ha venido trabajando por los intereses de empresas mineras en el país. Doctor Icaza, muy buenos días. ¿Cómo han tomado ustedes la sentencia de la Corte Constitucional? Saludo a quienes nos siguen en Ondas Azuayas. Creemos en general que hay un punto particular en el cual la Corte Constitucional ha hecho muy bien su trabajo en relación a la sentencia. Y este punto tiene que ver con el hecho de que la Corte Constitucional, más que poner más filtros o más requisitos a las preguntas para consulta popular, está haciendo su trabajo en función de velar por los intereses del elector, y ha mencionado que la pregunta planteada por el prefecto Pérez eventualmente podría generar errores o no podría generar suficientes elementos como para que se pueda tomar una decisión. En ese sentido, pues la Corte Constitucional, lo que notamos es que sí se está volviendo un poquito más exigente en relación a qué es lo que se va a preguntar. Y nos parece que ese es un ejercicio sano, porque recuerde usted, señor periodista, y recuerden nuestros radioescuchas, que uno de los grandes problemas que hemos tenido es que en los últimos años nos han preguntado cualquier cosa vía consulta popular, y creemos que ese no es un ejercicio sano en una democracia. No nos oponemos bajo ningún concepto a mecanismos de participación, y de hecho la misma resolución de la Corte Constitucional así lo menciona. Dice que existen varios mecanismos de participación para el tema de minería, ¿no? Como es consulta ambiental, consulta previa, y que además en algunos casos pueden darse otros mecanismos de participación. Sin embargo, nos parece plausible el ejercicio de la Corte Constitucional de establecer, o más que establecer, con la vara alta a nivel de calidad, el cumplimiento de los requisitos que están consagrados en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Doctor Icaza, lo que señala el prefecto provincial de la SUAY, Yacu Pérez, es que con esta decisión se evidencia la mano de los sectores promineros en la decisión de la Corte. Y hubo actuaciones previas. Me parece que la figura fue una recusación en contra de uno de los jueces, Ramiro Ávila Santamaría, uno de los que con mayor propiedad trataba estos temas. Se recusó su presencia y no pudo estar. Yacu Pérez y los sectores antimineros también indagaron sobre el currículum, la vida de otros jueces, presentaron también recusación en contra de dos de ellas, pero no se dio cabida. Queda una sensación de que poderosos intereses de lado y lado estuvieron actuando sobre el tema, y al final la Corte Constitucional cedió a los intereses promineros. No comparto esa opinión. En general, la opinión del prefecto Pérez, quizás un poquito los antecedentes, ¿no? El Comité Empresarial Ecuatoriano presentó la solicitud de recusación del juez Ávila la semana anterior. No estoy seguro con claridad qué día, porque nosotros no fuimos parte de ese proceso, sino que simplemente se nos notificó. De lo que entendemos, esa recusación se basaba en que el juez Ávila había emitido opiniones previas al respecto de esto, y esas opiniones en más o menos apartaban al juez Ávila de la imparcialidad que un juez tenía que tener. Sí podemos decir por las notificaciones que recibimos que no es, como dice el prefecto de la SUAY, que se dio paso a esa recusación, sino que primero se le dio al juez 48 horas para que él conteste, y después de eso la presidencia de la Corte dio paso a la recusación, precisamente aceptando aquello que dijo el Comité Empresarial Ecuatoriano. También conocimos que el prefecto de la SUAY presentó solicitudes de recusación contra la jueza Corral y contra la jueza Núquez. Sin embargo, de lo que entendemos, esas recusaciones fueron presentadas el mismo día de la reunión plenaria en la cual se emitió la resolución. Sí, pero entendiéndose que la Ley de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional dice que esto ventilado al menos 72 horas antes de emitir la resolución. Entonces, no creemos que es que haya habido una imparcialidad porque no se admitió esas recusaciones, sino que simplemente ya eran inoportunas en materia de tiempo. No creemos que haya habido una mano negra por ahí, porque finalmente la Corte aún no ha entrado a dirimir muchos de los temas de fondo, y de hecho la Corte sí ha sido clara en decir que el derecho de participación es un derecho que está ahí y que es un derecho contra el cual no puede atentarse. Entonces,
nosotros creemos que la resolución de la Corte no es que favorece 100% a un lado y perjudica 100% a otro lado. Creemos que es una resolución, primero, que hay que respetar. Vivimos en democracia y creo que uno de los grandes méritos que estamos haciendo todos los ecuatorianos dentro de la actual administración de gobierno es encauzarnos en volver a institucionalizar el país, y parte de eso es que no siempre se gana, no siempre se pierde. Nosotros consideramos que la resolución simplemente tiene que ser respetada, no podemos salir a vociferar públicamente en contra de la resolución. Pero con todo el respeto, doctor Icaza, esta posición que usted le esgrime ahora, entendemos, a nombre de la Cámara de la Minería del Ecuador, no es la misma posición que mantuvo la Cámara de la Minería tras las decisiones y resultados de la consulta de Girón. Han estado ustedes intensamente trabajando en contra de ella, no aceptando, como dice ahora, y señalando que hay que respetar esas instancias. Son posiciones radicalmente diferentes. A ver, en el caso de Girón, lo que nosotros dijimos fue que la consulta popular había sido aprobada por dictamen ficto, y lo que mencionamos, y hasta ahora lo seguimos creyendo, es que al haber sido ventilada en medio de una campaña política, la gente no tuvo acceso a suficiente información para que esa votación sea la adecuada. Sin embargo, el resultado electoral está ahí y se lo acata. En eso sí hay que ser muy claros. O sea, el dictamen del pueblo es de mandatorio cumplimiento. Y de hecho ya está pasando, porque ya no existen actividades mineras en el Cantón Girón. Sí, pero le decía, ¿han seguido ustedes, hablando como Cámara de la Minería, o sectores mineros impugnando esos resultados? Basta leer algunas de las publicaciones que se están sacando al aire y divulgando con opiniones de varios de los miembros de la Cámara. Sí, pero como le digo, finalmente no, es un resultado con el cual no estamos de acuerdo, pero se lo respeta. Bien. Ahora, Yacu Pérez señalaba que lo que la Corte Constitucional ha hecho es prácticamente tejer una barrera muy difícil de superarla. Señalaba que si se quisiera ahora hacer una consulta, tendrían que presentarse pedidos con más de 800 preguntas, pues parte de la decisión o de la sentencia de la Corte habla de que tendría que tratarse cada proyecto minero en particular, y se ha señalado paralelamente que solamente en el Azuay hay como 860 proyectos mineros. A ver, creemos que en ese caso hay una interpretación distinta de lo que dice la resolución. La resolución lo que dice es que la Corte va a analizar los pedidos de consulta caso por caso, que es distinto de que se haga proyecto por proyecto. Y la Corte lo que le ha dicho al prefecto de la SOAY es que su pregunta tenía varios cuestionamientos dentro de la misma pregunta. Los considerandos no brindaban suficiente información al elector, entre otros vicios que implican que no pasa el examen de constitucionalidad establecido en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Eso no implica que haya que hacer una consulta popular si es que pasare por cada proyecto minero. Lo que nosotros creemos es que la Corte Constitucional lo que ha dicho es: señor, usted tiene que cumplir estos estándares, punto. No creemos que haya más interpretaciones al respecto de esto. La decisión de la Corte llama también a que la pregunta o preguntas en este pedido de consulta que fue negado y en futuros pedidos o solicitudes similares que puedan presentarse, tienen que ser planteadas con preguntas de una manera cerrada, que inequívocamente, a través de una respuesta sí, no, voto nulo o voto en blanco, especifiquen qué es lo que se quiere decidir. ¿Cómo interpreta usted esta parte de la sentencia de la Corte Constitucional? Pues precisamente de esa manera. La idea de una pregunta es que no generes error, no generes confusión. Uno de los vicios que tenía la pregunta del prefecto Pérez es que se hacían preguntas sobre conceptos que no están debidamente determinados en la normativa nacional. Por ejemplo, zonas de recarga hídrica. Es algo que no está plenamente definido en la normativa nacional. Entonces, seguramente solo entre usted y yo no nos pongamos de acuerdo en qué es una zona de recarga hídrica, y no significa que usted y yo estemos mal, sino que no hay una sola referencia a la cual remitirnos. Entonces es a eso a lo que la Corte Constitucional pretende llevar. No es que se están poniendo barreras extras bajo ningún concepto. Lo único que está diciendo es:
Señor, nosotros somos exigentes en el cumplimiento de los estándares de la Constitución. E insisto, creo de que adicionalmente de ser un representante de la Cámara de Minería del Ecuador, como ciudadano ecuatoriano, es sano tener una corte que está portándose exigente en estos asuntos para prevenir aquello que ocurrió en el pasado, que es que nos venían con preguntas de cualquier naturaleza y que un poco nos llevaron a vivir en una suerte de democracia plebiscitaria, en la cual la forma de legitimarse era por intermedio de preguntas que muchas veces no eran objeto de consulta popular. Ahora la Corte está reconociendo el derecho de participación, pero está diciendo, ok, el derecho de participación se tiene que ejercer bajo ciertos estándares en este tipo de mecanismo. Corte, en todo caso, sin el juez Rodrigo Ávila Santamaría, quien ha cosechado muchos, Santa María, sí, quien ha cosechado muchos elogios por sus actuaciones en otros casos, doctor Icaza. Ahora, si es que se enmiendan las observaciones señaladas por la Corte Constitucional, en su criterio quedaría en pie la posibilidad de que algún sector pueda plantear nuevas solicitudes sobre el tema. Sin duda alguna. Primero, ¿no? Nosotros no queremos tachar la calidad moral e intelectual del juez Ávila. De hecho, es alguien a quien yo particularmente admiro mucho, fue mi profesor universitario. Es una decisión del presidente de la Corte el haber ventilado la recusación. Nosotros no participamos del tema. Yo le hice la narración simplemente de aquello que conocimos en la notificación. Y segundo, la Corte claramente ha dicho, esto se va a analizar caso por caso. Esta resolución no está poniendo punto final a este tipo de situaciones, y de hecho la Corte abre mucho la puerta hacia los otros mecanismos de participación también. Entonces, la Corte ha sido muy clara en eso. Esto será caso por caso y puede volver a pasar. Claro que puede volver a pasar. La Corte Constitucional tendrá que volver a definirse y los sectores pro ambiente, pro agua tendrán derecho a argumentar, y el sector minero tendrá nuevamente que argumentar el por qué considera que la consulta es pertinente, es impertinente, o qué derechos se violan o se conculcan de uno u otro lado, y la Corte pues seguirá emitiendo su criterio, ¿no? Entonces, así funciona esto, ¿no? Concretamente, no doctor Icaza, y para finalizar, ¿cuál es la posición de la Cámara de la Minería con respecto a los dos proyectos mineros que más polémica han generado en la provincia de La Suay? Nos referimos al de Quimsacocha, Cantón Girón, y al de Río Blanco en Molleturo. Allí existe una serie de pronunciamientos que se han hecho en consulta popular. Caso de Girón, en consulta popular llamada por el gobierno que dio ciertos lineamientos para lugares en los cuales se veía amenazada el agua en el país. Pronunciamientos de la Cámara Provincial, del Consejo Provincial de La Suay de Yacu Pérez, que están más que claros. Pronunciamientos del gobierno municipal de la ciudad de Cuenca, del Consejo Cantonal de Cuenca, que tiene por lo menos dos decisiones sumamente claras con respecto a estos proyectos. Habría que sumar adicionalmente a esto un informe muy amplio, muy sustentado técnicamente por una de las empresas de mayor prestigio en el país en el manejo de las fuentes de agua, como es Etapa EP, que dio un pronunciamiento amplio exigiendo a las autoridades locales y nacionales que no se lleven adelante esos proyectos que amenazan a las fuentes de agua de esta urbe. Pregunta concreta nuevamente, ¿cuál es la posición de la Cámara de la Minería sobre los proyectos de Quimsacocha y Río Blanco? El uno afectado por la consulta popular, el otro por la decisión judicial que pidió que se pare allí cualquier avance en materia de exploración y explotación. En ambos proyectos, lo primero que hay que decir es que tienen concesiones mineras legítimamente otorgadas por el Estado ecuatoriano y tienen los permisos de operación que la normativa establece, ¿no? Licencia ambiental, el permiso de aguas y los otros permisos, en el caso de Río Blanco, que están más avanzados porque están en construcción, permisos de construcción, combustibles, explosivos, entre otros temas. Luego, en el caso del proyecto Loma Larga, evidentemente el proyecto Loma Larga tiene un tema importante, que desconozco la verdad cómo se está materializando, pero sin lugar a dudas ya se lo está respetando, que usted con mucho acierto lo ha mencionado en su pregunta, señor periodista. Existe un dictamen electoral, que es el de la consulta popular de marzo en el Cantón Girón, que restringe las actividades mineras en el Cantón Girón. Entonces, el pedazo de la concesión o de las concesiones mineras que el proyecto Loma Larga contiene en ese cantón simplemente no son susceptibles de uso.
Luego pues será público si es que la compañía le devuelve al Estado esas concesiones, si el Estado las revierte, cuál es el camino jurídico formal para instrumentar el tema ese, pero en la práctica simplemente ya no hay actividades y la compañía ha sido clara en anunciar públicamente que aquellos planes que tenía para el desarrollo de actividades mineras en el Cantón Girón, particularmente lo que entiendo ahí, ellos planeaban construir el campamento y me parece que una parte de la planta de procesamiento simplemente ya no va ahí. En consecuencia, los dos son proyectos legítimamente otorgados con los permisos en regla. Río Blanco, hay que decirlo que se hizo, y esto está ampliamente documentado, que el proyecto Río Blanco se lo hizo sin licencia ambiental. Pero ellos tienen ahorita licencia ambiental para explotación. Lo habrán sacado posteriormente, pero esto ha quedado demostrado, doctor Icaza. Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo ya para profundizar más en el tema, doctor Icaza. ¿Cuál es finalmente, y esto es lo que viene preguntando la Cámara de la Minería y sectores promineros, el efecto económico macro que la minería puede traer para Ecuador? Pero le agradeceríamos también en las cifras que usted nos va a dar, se pongan también las cifras negativas, los costos ambientales, los costos de reparación que se prevén. A ver, dos temas de ahí. No le debe quedar a nadie la menor duda de que el futuro de la economía ecuatoriana, de forma general, está atado a la minería. El Ecuador es un país, por regla general, productor de materiales primarios, y el potencial minero ecuatoriano le va a permitir al Ecuador insertarse en la economía internacional de otra forma, yo diría inclusive más potenciada que aquello que ha sido con el boom petrolero. Números han abundado, quizás los números más importantes son los números que tienen que ver con captación de inversión extranjera. El año anterior fue el 53% y se espera que sea al menos del 35% en este año, y siempre al menos un 35-40% hasta el año 2021, y que hasta el 2021 sea minería un aportador del 4% del PIB. En cuanto se refiere a los costos de remediación ambiental, números no podemos dar, porque cada proyecto tiene un estudio de impacto ambiental y cada estudio de impacto ambiental tiene un plan de manejo ambiental, y en ese plan de manejo ambiental se consigna cuánto va a costar la remediación de la ejecución de esas actividades. Esa información no es pública y por lo tanto no la podemos confirmar a nivel global. Lo que sí le podemos decir a nuestros radioescuchas, para que estén tranquilos, señor periodista, es que cada vez que se aprueba un plan de manejo ambiental, el Ministerio del Ambiente le exige al operador minero una póliza por el valor de ese plan de remediación al 100%. Y esa póliza tiene las mismas características que una póliza de contratación pública. Es decir, si el concesionario no cumple con ese presupuesto, el Ministerio del Ambiente ejecuta la póliza y con esos fondos realiza la remediación ambiental. Entonces, como le digo, números no tenemos porque no es de información pública, pero sí le podemos decir que existe un mecanismo de ejecución rápido y que va a cubrir esos valores, y eso debería dar tranquilidad a nuestros radioescuchas. Muchas gracias por habernos atendido, doctor Icaza. Declaraciones del doctor Andrés Icaza, representante de la Cámara de la Minería en Ecuador, comentando sobre la decisión de la Corte Constitucional tomada hace 2 días que negó el pedido de consulta popular para el Azuay del doctor Yacu Pérez.